Buenas tardes, hoy le vamos a hablar sobre la estandarización de la edición del gen causante de la hipertensión arterial pulmonar familiar mediante CRISPR-Cas9 a nivel in vitro. El grupo está conformado por Alejandro Guzmán, Catalina Martínez, Camila Montoya, Margaret Gutiérrez y quien les habla, Julián Padilla. Primero, en la tabla de contenido tenemos la introducción, el contexto general, los objetivos, metodología y finalmente la bibliografía. Ahora, hablando un poco de la parte introductoria, primero, los quehaceres del día a día requieren un gasto físico. Sin embargo, se dificultan cuando una persona posee mareo, cansancio, dolor torácico y respiración entrecortada. Desafortunadamente, esos son algunos de los síntomas que genera la hipertensión arterial pulmonar familiar, HAPF, la cual se cataloga como una enfermedad huérfana por el Ministerio de Salud colombiano, ya que tiene una prevalencia menor del 1 por cada 5.000 personas, y el problema de eso radica en su difícil diagnóstico y en las limitadas opciones de tratamiento. Sin embargo, nuevas tecnologías como la herramienta de edición génica CRISPR-Cas9 permite corregir el gen dañado. Luego, en el contexto general, se le dan de 4 temas clave: la enfermedad de interés, técnica CRISPR-Cas, los efectos adversos de off-target y los dilemas éticos del empleo de esta técnica. Primero, la hipertensión arterial pulmonar familiar es una enfermedad caracterizada por ser progresiva y potencialmente fatal. Esto se debe a una serie de mutaciones familiares con patrón autosómico dominante. En este caso se tratará con el gen BPMR2 debido a que es una de las mutaciones más frecuentes que genera la enfermedad. Eso se debe a que se encuentra en las zonas del músculo liso de las arterias pulmonares, promoviendo la división celular, haciendo que el diámetro de las arterias aumente. Como consecuencia, la resistencia al flujo sanguíneo se eleva. Como vemos en la imagen, tanto los receptores de BPMR2 y ACTR se subdividen en diferentes clases según el tipo celular y su especificidad del ligando, pero tienen una vía en común, que es la de señalización mediadas por proteínas SMAD, las cuales cumplen la función de regulación y diferenciación del crecimiento celular. La técnica CRISPR es muy efectiva al momento de su implemento para la edición de genes y modificar una mutación en un gen causante de una enfermedad. Como se puede evidenciar en esta imagen, se diseña un vector con primers específicos en el ARN guía, que serán complementarios a la secuencia de ADN que se va a corregir, y Cas9 cortará el ADN. En cuanto a los off-target, son una problemática por el empleo de la técnica de CRISPR, y es que pueden causar que algunos genes activen o desactiven mutaciones no deseadas, las cuales son modificaciones genéticas inespecíficas. Para esto se ha creado una serie de estrategias que van a permitir perfeccionar el diseño personalizado del ARN guía para minimizar estos efectos por medio de software bioinformáticos. También se usa un genoma de referencia en donde se comparará con todo el genoma de la célula a la cual se le realizará dicha edición. No obstante, se ha generado un debate ético-científico debido al alcance y las implicaciones sociales que esta técnica tiene. Por ejemplo, en 2015 se realizó la International Summit on Human Gene Editing, donde se establecieron normas legales, éticas y el seguimiento para la realización de investigación tanto básica y preclínica de la edición de genes, con ciertas restricciones hasta obtener información suficiente sobre la seguridad y la eficacia de las mismas. En este estudio nos planteamos la siguiente pregunta: ¿es viable el empleo de CRISPR-Cas para estandarizar la edición del gen BMPR2 causante de la HAPF? Además, nos planteamos los siguientes objetivos. A nivel general, evaluar a nivel in vitro la técnica molecular CRISPR-Cas9 en el gen BMPR2 para determinar un tratamiento factible y viable en pacientes con la enfermedad HAPF. A nivel específico, identificar las mutaciones que contiene el gen BMPR2 responsable de la hipertensión arterial familiar y corregir la mutación en el gen humano BMPR2 para así realizar un tratamiento a futuro. La metodología consta de una serie de pasos que permitirá realizar la técnica de la mejor manera posible. En primera instancia, se debe realizar una extracción del material genético, ADN, y para esto se implementará un kit de extracción Ultra Clean Blood DNA Isolation. Seguido de esto, se cuantificará este material genético por espectrofotometría. Por último, se empleará la técnica PCR junto con su variante PCR Touchdown, en la cual se usarán diferentes cebadores e iniciadores en condiciones estandarizadas con el fin de amplificar el gen en su totalidad. Aquí, como pueden observar en la diapositiva, estos son los reactivos necesarios para la amplificación por PCR. Siguiendo con la metodología, los productos obtenidos se verificarán por electroforesis en gel de agarosa al 2%.
A este se le aplica 80 voltios por 40 minutos y se utiliza un marcador de peso molecular más Roller DNA Lateral Low Range. Posteriormente, en el paso 5, es posible realizar la secuenciación del gen por medio de un kit de secuenciación Big Die Terminator 3.1. Por supuesto, es importante recordar que se deben seguir las instrucciones del fabricante. Luego, como sexto ítem, por medio del programa ChromaSlide 2.1.1, es posible revisar en detalle las secuencias y obtenerlas en su respectivo formato FASTA, las cuales serán sometidas a comparación como último paso contra el genoma de referencia mediante la herramienta BLAST para así identificar las mutaciones presentes en el gen. A continuación les hablaré de la metodología que planteamos para lograr resolver el segundo objetivo específico, el cual nos habla de la corrección de la mutación del gen BMPR2. Entonces, primero les haré un contexto general de la metodología, en el cual primero diseñamos una R guía, el cual puede ser mandado a hacer en la empresa Thermo Scientific o PolyPlus, los cuales tienen el material necesario para hacer una transfección, ya sea por electroporación o por microinyección. El segundo paso es introducir el ARN guía en la secuencia diana y el tercer paso es hacer una reparación homóloga o no homóloga. En este caso, elegimos la reparación homóloga ya que hace la adición con mayor precisión, lo cual permite que haya una menor tasa de error. Y pues seguidamente les explicaré cómo la técnica CRISPR-Cas hace para corregir esta mutación. En el lado derecho se encuentra el paso a paso, el cual les explicaré a continuación. Primero, el primer paso es diseñar una ARN guía, el cual debe ser complementario al ADN objetivo. El segundo paso es que el ARN guía se debe introducir en una célula diana junto con la Cas9. Y el tercer paso es que el ARN guía se debe acoplar al ADN objetivo para que así Cas9 pueda cumplir su función de cortar las hebras. Y teniendo en cuenta de que debe reconocer la secuencia PAM, como se observa en la imagen del lado izquierdo. Y finalmente, en el cuarto paso, es que el ADN antiguo se debe reemplazar y servirá para actuar en la vía de reparación homóloga, en la cual se utilizarán los mismos reactivos que se mencionaron anteriormente en la amplificación por PCR. Bien, entonces debido a que Cas9 presenta el inconveniente de que puede cortar secuencias similares, es necesario identificar si se ha eliminado la mutación del gen y si no se ha modificado otra parte del genoma. Entonces, pues para estudiar específicamente el gen utilizamos la secuenciación de Sanger, porque es efectiva para secuenciar fragmentos de máximo 900 pares de base. Entonces, como se observa en la imagen de la derecha, la mayoría de los exones analizados en este caso presentan un tamaño menor a esas 900 pares de base. El único exón de mayor tamaño es el número 12. Por esta razón se necesita tratar ese exón como si fueran dos exones diferentes. Entonces se usa un par de primers por cada uno de los exones del gen, menos para el 12, que al ser tan grande utiliza dos pares de primers, 2 forwards y 2 reverse. Y pues en la imagen de la izquierda se encuentra resumido ya el procedimiento para hacer una secuenciación de Sanger. Finalmente, pues, para realizar la secuenciación de nueva generación, específicamente Illumina, se evalúa pues todo, si hubo ediciones off-target en todo el genoma. Entonces, para esto consta de dos pasos importantes. Primero, la amplificación. Entonces, como se observa en la imagen, el fragmento de ADN se ancla a la celda de flujo y pues una vez anclados los segmentos, como se observa en el punto B, la polimerasa inicia el proceso de copia de una hebra de ADN y genera una hebra reversa complementaria. La hebra reversa se pliega y se ancla a la celda quedando en forma de puente. Por último, pues la polimerasa genera una hebra complementaria idéntica a la original. Pues este proceso se repite muchas veces, entonces al final vamos a tener millones de copias de cada fragmento. Y el segundo paso es la secuenciación. Entonces, al finalizar la amplificación clonal, se retiran todas las hebras reversas y quedan únicamente las hebras idénticas a las originales. Entonces, se introducen los nucleótidos modificados con etiquetas fluorescentes específicas para cada nucleótido, que a su vez van a evitar la unión de más nucleótidos. Entonces, están marcados en el sitio de acción y pues de esta forma se puede ubicar el que corresponde a cada punto de la secuencia. Una vez pues se ha terminado la secuenciación, entonces se puede hacer un análisis de los datos en donde se comparan la secuencia obtenida, es decir, la que editamos, con la de un genoma de referencia, uno sano. Y aquí tenemos las referencias también. Y listo, muchas gracias.